propuestas legislativas de Cambio Democrático y Arena. Ese será el tema en República. Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe en República el lunes 19 de febrero del año 2018. Les saluda Carlos Monterrosa y vamos a hacer un análisis de propuestas legislativas. En esta ocasión está conmigo Aldo Álvarez, candidato a diputado por Cambio Democrático. Buenos días, Álvaro. Bienvenido a República. Buenos días, mucho gusto, gracias por la invitación, aquí estamos a la orden. Gracias por estar con nosotros, Aldo, bienvenido. Bueno, tenemos diferentes temas que hablar y me gustaría iniciar un poco con esto. Cambio Democrático apela a que la clase política actual funciona de manera torcida y en función de sectores económicos. En este caso, ¿qué le hace diferente a la propuesta y a los candidatos de Cambio Democrático? Bueno, en primer lugar, si abordándolo desde esa perspectiva, nosotros no tenemos detrás grupos de influencia, grupos de poder que nos estén financiando. No tenemos financistas que nos estén escribiendo la agenda o que nos estén diciendo estos son mis temas de interés que quiero que ustedes impulsen y por eso les voy a apoyar económicamente, ¿verdad? No tenemos grupos de poder de distinto tipo que nos estén también marcando la plana. Entonces eso nos da la libertad de poder nosotros hacer nuestras propuestas, elaborar nuestra plataforma basado realmente en lo que nosotros consideramos en nuestra visión que tenemos del Estado, de la economía, de la sociedad, de nuestra propia manera y perspectiva de ver la realidad nacional y por supuesto que es de avanzada democrática. O sea, nosotros estamos claros del problema porque tenemos un diagnóstico, ¿verdad?, muy exacto del problema y eso nos permite poder proponer las soluciones más adecuadas para ese problema sin intereses particulares, ¿no? Porque muchas veces tú puedes tener un diagnóstico del problema, pero los intereses detrás no te permiten proponer cosas que puedan ser idóneas para resolverlos o te permiten proponerlas, pero en realidad a la hora de la ejecución, porque mira, en esta campaña electoral si algo uno mira es que se dice de todo, se propone de todo, hay propuestas incluso que rayan en un populismo muy descarado, pero a la hora de implementarlas uno dice ¿cómo va a ser cuando se implementen? Porque no están sustentadas realmente ni en diagnósticos ni en propuestas idóneas para resolver el problema. Eso es lo que a nosotros nos diferencia. A nosotros nadie nos está poniendo aquí en la mesa, mira, yo te voy a dar esta X cantidad de dinero para tu campaña, pero agrado quiere agrado y más adelante vamos a platicar, si llegas a la asamblea, vamos a platicar sobre las cosas que a mí me importan, ¿verdad? Es decir, Aldo, básicamente, ¿cómo se patrocina CD sus actividades? Requiere moverse en el territorio, actividades casa por casa, divulgación en redes sociales, eso requiere financiamiento, particularmente en su caso, Aldo, ¿quiénes patrocina? ¿Fondos propios? ¿De dónde proviene? Es complicado porque si algo nosotros hemos señalado en múltiples ocasiones es que este sistema político está diseñado precisamente para que aquellos que tienen grandes recursos económicos puedan tener una mejor proyección política, lo cual no debería ser así. En otros países de más avanzada democracia, las leyes regulan incluso la participación en medios, ¿verdad? Y no es el hecho de que un candidato tenga más dinero el que le va a hacer tener más espacio publicitario, sino la propuesta política, es que debe de ser así. Pero estando las cosas como están, y nosotros por cierto que tenemos una propuesta de reforma del sistema político para poder mejorar eso, pero estando las cosas como están, es complicado. Nosotros, básicamente la deuda política, ¿verdad? Tú sabes que existe deuda política, pero básicamente las contribuciones de la gente, digamos que de una manera muy sacrificada nos dice, mire, yo le puedo dar, aunque sea un poco y de poco a poco, ¿verdad?, se va haciendo, digamos, alguna especie de capital para poder invertir en estas elecciones, actividades que hacemos, ¿verdad?, en el territorio, como tú dices, pequeños, muy pequeños empresarios, microempresarios que a veces dicen, mire, yo no tengo cantidades para darles de dinero, pero les puedo dar aunque sea un poquito, ¿verdad? O muchas veces alguien te dice, mire, yo les voy a dar a colaborar, pero en especie,
yo les puedo regalar sus camisas, sus banderas, incluso empresarios, digamos, que son dueños de agencias de publicidad o de pequeños productores, ¿verdad?, que nos dicen, mire, yo de mi bolsa les voy a regalar unos spots de televisión o les voy a regalar unos videos de algo. O sea, de poco a poquito, ¿no? Hay gente que cree en nuestro proyecto, que se comulga con nuestros ideales y de alguna manera piensa que se puede hacer una diferencia, se puede hacer un cambio, ¿verdad? Pero eso nos permite también tener mucha libertad, porque ellos no nos están diciendo, mire, esta pequeña contribución se la doy a cambio de, ¿verdad?, o yo le quiero ayudar a cambio de, sino que nos dicen, yo lo hago para que haya un mejor país. Se espera, Aldo, que en el transcurso de esta semana se conozcan datos de financistas de los partidos políticos, como ha sido conocido en redes sociales. Acción Ciudadana, entiendo, este día también tiene una conferencia de prensa, derivado un poco de la sala de lo contencioso administrativo y que el Ministerio de Hacienda pueda publicar esto. Y esto es relevante, Aldo, por el hecho de que los partidos políticos, en términos generales, no les gusta decir quiénes patrocinan sus campañas, ni tampoco quieren decir quiénes son los que se acercan y les piden respaldo en votación para temas muy específicos. Particularmente pienso en el sector empresarial, que uno de los temas o una relación a veces que poco se discute en los medios de comunicación, quién patrocina a los partidos políticos y a los candidatos cuando van a tomar decisiones estas personas en la Asamblea Legislativa. No, y debe ser así. Nosotros nos alegramos que sea así. Es más, los primeros que nos pusimos de verdad bien alegres cuando la sala resolvió lo que resolvió con respecto a los financistas de los partidos fuimos nosotros. Es que tiene que haber transparencia, no puede haber opacidad. ¿Cómo es eso que en un país, una democracia que se precie de ser tal, no se sabe quién pone dinero en los partidos políticos? Que ahí puede entrar cualquier cosa, ¿verdad? Puede, incluso hasta crimen organizado, lavado de dinero, etcétera. No, está bien que se conozca. Nosotros no tenemos que ocultar nada. Nosotros, si yo tengo que decir que esta cantidad de gente nos ha regalado tal cantidad de dinero, aunque sea una cosa modesta, nosotros lo vamos a hacer, porque nosotros le decimos a la gente que nos colabora, mire, aquí nada está opaco, aquí nada está a oscuras, aquí todo es transparente. Usted no tiene problema, no tengo ningún problema. Ahora, lo que sucede en otros partidos es que los financistas, quienes les dan plata, muchas veces lo hacen, pero no quieren que se sepa que son ellos, por razones que evidentemente, o de conveniencia empresarial, porque mira, aquí se dan cosas con cosas que dan hasta risa. Hay quienes les colaboran a los dos grandes partidos. Parece de chiste, pero es así. Le dan a los dos grandes partidos, algo así como que por si acaso, ¿verdad?, no vaya a ser que este gane o yo tenga intereses y más adelante no se van a acordar de mí. Y lo que no quieren es que sepa que le dio uno, el otro lo sepa. O sea, primero. Segundo lugar, otros contribuyentes también que no tienen intereses así como muy santos, que digamos, y que les colaboran a los partidos, ¿no? Y que sus nombres a lo mejor están ligados con determinado tipo de actividades poco transparentes, que no quieren también que se sepa. Y por el otro lado también los grandes partidos, que muchas veces quieren mantener en la opacidad a sus financistas, porque de alguna manera ellos mismos les piden que no los den a conocer, darles con la condición de que no lo revelen. Entonces los partidos han hecho malabares, ¿ya?, han hecho micos y pericos, como decimos popularmente, para evadir esta obligación que por interpretación constitucional la sala ha dado. Por ejemplo, la sala dijo, la sala dijo que el Tribunal Supremo Electoral debía de evaluar si inscribía candidaturas de aquellos partidos que no revelaran completamente, puede revelar una parte, completamente sus fuentes de financiamiento. Yo no veo que ninguna candidatura haya dejado de inscribirse. Entonces yo puedo partir de la presunción de que el Tribunal Supremo Electoral tiene toda la información del 100% del financiamiento de los partidos. Ahora, pero cuando uno averigua, yo no estoy tan seguro que el tribunal tenga toda la información completa o que los partidos hayan revelado completamente la información. No digo que no lo hayan hecho, yo no tengo la certeza, porque no dijo el tribunal, vaya, miren, voy a convocar a una conferencia, quiero decir que todos los partidos, el 100% han revelado sus fuentes de financiamiento y por tanto yo los voy a inscribir. Okay. Simplemente los inscribió. Tenemos, antes de irnos a la pausa, Aldo, me gustaría lanzarle esta pregunta, la ampliamos al regresar, pero es esto. Cambio Democrático en su propuesta menciona reconfigurar la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa. Ustedes mencionan básicamente 5 miembros. ¿Por qué? Bueno, el número 5 no está basado no es un número cabalístico, eso quiero dejarlo claro. Digamos que es una propuesta base en el sentido de que creemos
que 5 personas pueden ser idóneas en términos de las funciones para las cuales existe la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa. Una Junta Directiva de Asamblea lo que hace es administrar o ver la parte administrativa de la Asamblea, ¿no? Como yo lo he dicho, no son superdiputados ni diputados de clase alta o de otra clase distinta, y el presidente la única función que tiene es convocar al plenario, regular los debates, el tiempo de los debates, ¿no? Y dar por concluida las reuniones plenarias. Pero realmente, más allá de esa parte administrativa, la Junta Directiva no tiene otra función. Entonces uno dice, para esas funciones administrativas, ¿para qué hay 14 diputados? O sea, ¿qué hacen 14 diputados en una Junta Directiva si no es ganando más, teniendo privilegios especiales, prebendas, vehículos y cualquier otro tipo de cuestiones que no corresponden con su función básicamente para la cual han sido electos? Entonces, cuando uno mira eso, y porque hemos visto un patrón de crecimiento en los últimos años de la Junta Directiva, sostenido, por cierto, o sea, veníamos de 8, después 10, 12, ¿qué quiere decir? Que la otra, quizás a lo mejor esta legislatura entrante que venga van a ser 20 o 30 diputados. ¿Por qué? Porque es una manera como negocian. Es una carta de cambio, es una moneda de cambio que utilizan los partidos para poder negociar cosas. Es decir, mira, yo te acepto, te meto, ya van como 4 vicepresidentes ahorita, vamos a meter otros 2 vicepresidentes, pero yo quiero que en esta otra cosa tú me dejes, yo me quiero quedar con la comisión tal, pero te doy un asiento en la Junta Directiva. Por otro lado, no solo eso, algo que tú no has señalado y que yo te lo digo también, otro privilegio escondido, los jefes de fracción. Los jefes de fracción no tienen por qué tener privilegios especiales también. Tengo que hacer una pausa, Aldo, pero al regresar vamos a seguir ampliando ese tema, me parece interesante. Volvemos en minutos. Gracias por continuar junto a nosotros. Seguimos platicando con Aldo Álvarez, candidato a diputado por Cambio Democrático por el departamento de San Salvador. Aldo, nos habíamos quedado en el bloque anterior un poco sobre este tema de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa. La Junta Directiva toma decisiones sobre cómo opera administrativamente el órgano legislativo. Uno de los puntos en discusión es también la aprobación que se tiene de plazas y de salarios, personas que están en diferentes entidades dentro del órgano legislativo, y creo que es importante discutir si Cambio Democrático ha valorado este punto, porque es un tema de organización, de administración, de gestión de recursos humanos, y eso es clave de conocerlo, porque uno de los continuas críticas o achaques que se hace a la Asamblea Legislativa es un descontrol para poner puestos, personas que provienen de los partidos políticos, como temas de clientelismo o de cuotas partidarias. Así es, ese es un problema, es un cáncer del que ha venido sufriendo la Asamblea Legislativa, hay que decirlo, y eso no tiene que molestar a nadie. Los grandes partidos no se tienen por qué molestar, aceptémoslo. Todos sabemos lo que ha pasado en los últimos tiempos. La Asamblea Legislativa, quitando a los institucionales, los que trabajan para la institución, se ha convertido en las diferentes fracciones, se han convertido en grandes empleadores de un montón de gente que lo que muchas veces, no digo que el 100%, pueden haber casos excepcionales, pero muchas veces no tienen capacidad ni idoneidad más que haber sudado la camiseta, como se dice vulgarmente en las campañas, y que por eso los tienen trabajando ahí. Cambio Democrático, y lo digo con claridad, y puede ser y va a ser fiscalizado si llegamos a la Asamblea Legislativa. Nosotros no vamos a llenar ahí la Asamblea de un montón de gente que vaya y que tenga nada más como mérito haber sudado la camiseta, o vamos a utilizar para darle empleo a gente que porque no tiene trabajo hay que llevarla ahí porque trabajó en el partido. Ahí va a haber gente y asesores que realmente se requieran para lo que se requieran, no más. O sea, ahí no va a haber gente, no va exceso de equipaje. Entonces, tú me dices, pero mira, hay una junta directiva que lo que mira es la cuestión. Claro, es que ahí está el quid del asunto, precisamente porque es un elemento muy sensible lo de las plazas y lo de todas estas cuotas que los partidos reclaman para sí, es que la junta directiva también se ha llenado de este montón de diputados, precisamente porque esa es una cuestión que utilizan como moneda de cambio. A ver,
cuántos empleados tengo derecho yo a tener, qué presupuesto voy a tener yo en proporción al número de diputados que tengo para poder tener un determinado número de plazas. Y muchas veces lo que hacen incluso es que tienen un determinado presupuesto, ¿no? Y lo que hacen es, para emplear más gente, algunos incluso hasta fraccionan las plazas para tener más gente adentro. Y tal vez le pagan no completo, pero le pagan la mitad o la cuarta parte, ¿verdad? Pero en el fondo se han convertido en empleadores de gente que muchas veces ni llega a trabajar. Bueno, hay gente que incluso hasta solo lo mira el pagador el día que llegan a firmar la planilla, ¿verdad? Son del comando cobra, le llamo yo, ¿verdad? Porque solo llegan a cobrar nada más. Esto debe de cambiar. O sea, a dónde dice y a quién se le ha ocurrido que la Asamblea Legislativa tiene que meter un montón de gente a trabajar, solo porque son adeptos de partidos nada más. Ahora hablemos un poco, Aldo, de temas o de propuestas que diferentes partidos políticos han formulado en función de la próxima legislatura. Una de estas es el tema de ampliar o permitir mecanismos de consulta o mecanismos directos hacia la ciudadanía. Cambio Democrático respaldaría o promovería una discusión sobre las personas puedan tener, a través de un mecanismo de elección directa, tomar una decisión. Nosotros, en primer lugar, creemos que la democracia no es el silencio. La democracia es el diálogo. La democracia es la discusión, la democracia es debate de ideas y por tanto toda aquella propuesta sobre cualquier tema, para nosotros en una democracia no hay temas tabúes. Todos los temas que tienen una dimensión social, que tienen una causa social, deben de discutirse y se deben discutir seriamente, no apasionadamente, no dogmáticamente, no religiosamente, sino que deben discutir de una manera racional, de una manera consciente y de una manera democrática, de tal suerte que si alguien propone un tema a ser discutido, en este caso, por ejemplo, la consulta directa, que sería en el fondo hacer avanzar la democracia, de una democracia meramente representativa con todos sus taras y sus males, hacia una democracia que pueda tener más visos de participación ciudadana, ¿por qué no se va a discutir el tema? El tema se tiene que discutir. Es más, si de esa discusión seria, donde hay que meter a la academia, donde hay que meter a los grupos sociales, de esa discusión seria surge, por ejemplo, el consenso de que se debe de adoptar, por ejemplo, algo parecido a un referéndum, por ejemplo, de cualquier naturaleza, porque hay diferentes tipos de referéndum, no solo un referéndum para validar leyes, pueden haber incluso referéndum que tengan que ver con el ejercicio propio de candidatura, de funcionarios de elección popular. Todo eso se debe analizar. Lo importante es empoderar a la gente, que la gente no sienta de que nada más elige, vota, porque algunas veces ni siquiera elige, vota, y que hasta dentro de tantos años otra vez tiene la posibilidad de volver a las urnas, incluso que se le está dando un cheque en blanco al electo para que casi que pueda decidir hacer lo que quiera. Aquí en el pasado han habido insultos a la democracia, insultos a la ciudadanía, como por ejemplo, en este país dolarizamos y ¿quién le preguntó a usted, amigo televidente, si quería utilizar otra moneda extranjera, por ejemplo? A nadie le consultó. Aquí se firmó un tratado de libre comercio con los Estados Unidos y alguna vez le preguntaron al ciudadano si quería que eso fuera así. En Costa Rica, por ejemplo, hubo un referéndum para ver si querían el tratado de libre comercio con Estados Unidos, el llamado CAFTA. Y el referéndum, por un margen muy estrecho, ganó el sí. Aquí alguna vez le han preguntado al estimado si quiere que El Salvador, por ejemplo, tenga determinada, digamos, tipo de pena o sanción. No se le consulta a la gente. Entonces, eso es hacer avanzar la democracia. Pero lo mínimo que podemos hacer es tirar el tema y discutirlo. Y si ponemos en contraste, Aldo, Cambio Democrático estaría en la disposición de promover elección directa de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Fíjate que en ese sentido nosotros no apoyaríamos esa moción. ¿Por qué? Por una simple razón, precisamente por la naturaleza de los cargos. Vamos a ver, la elección popular o la elección, digamos, de primer grado, como se le suele llamar, la elección directa, con el voto directo, universal y secreto, tiene que ver con el campo de la representación política. Pero el ejercicio de la magistratura, de la judicatura, la máxima judicatura, no tiene que ver con el campo de la representación política, más bien tiene que ver con el campo de la interpretación jurídica. No digo que no exista
un nivel de representatividad, toda vez que son elecciones de segundo grado. Y de alguna manera los eligen los electos. O sea, hay un nivel de representatividad, obviamente, eso no se puede negar. Pero el ejercicio de la judicatura es un ejercicio interpretativo en términos jurídicos, más que de pura representación política. Entonces, quienes ejercen o quienes van a ejercer la magistratura deben de tener credenciales y capacidades por encima de quienes meramente ejercen la representación política. ¿Por qué? ¿Cuáles son los requisitos para ser candidato a diputado, por ejemplo, que señala la Constitución? Apenas son requisitos bastante elementales, sí. Ser mayor de 25 años, obviamente no tener condenas, ¿verdad? Ni tener antecedentes, y la capacidad notoria, vamos a llamarle así entre comillas, no es una cuestión así que sea un requisito sumamente exigido, ¿verdad? Para que sea alguien que tenga una gran formación académica o de otra índole. ¿Por qué? Porque la representación política se da proporcional a los electores. En cambio, el ejercicio de la judicatura no lo puede ejercer cualquiera, porque la interpretación jurídica requiere de conocimientos especiales, requiere de habilidades y de experiencia judicial, requiere de formación jurídica muy amplia, y para poder lograr estos requisitos, la gente cuando vota no suele tener capacidad para poder distinguir este tipo de requisitos. Entonces, ¿cuál es el filtro que normalmente usan las democracias, incluso las democracias más avanzadas, representativas? Son precisamente los congresos, los que ya son electos por ley, entonces pueden de alguna manera servir de filtro para encontrar a quienes van a ejercer eso. Antes de irnos, Aldo, una última interrogante. ¿Cambio Democrático estaría dispuesto a promover un régimen de excepción en zonas que lo ameritara por condiciones de inseguridad pública? No, por supuesto que no, eso es populismo. Lo pregunto porque en otro espacio, Patricio Pineda, que es candidato también de Cambio Democrático, lo mencionó, y es aplicar el artículo 29 de la Constitución. Entonces, ¿hay una postura dividida o es parte de la plataforma? Yo te voy a dar ahora la postura oficial de la plataforma política de Cambio Democrático. Y es que nosotros no apoyamos medidas populistas, en el sentido de, nosotros no andamos apoyando ni pena de muerte, no andamos apoyando estos regímenes de excepción focalizados, penas de 1000 años, que regrese la guardia y un montón de cosas raras que se ven por ahí. Y si tú me das tiempo, yo te voy a explicar por qué. Cada una de ellas son propuestas puramente populistas, y hay una explicación detrás de eso. Okay. O sea, vamos a ver, a la gente no le dicen quienes andan proponiendo la pena de muerte que eso en primer lugar no se puede implementar de forma automática, porque para eso hay que reformar la Constitución. ¿Y cómo se reforma la Constitución? Suponiendo que la próxima legislatura entrante tuviera el número de votos y el consenso para eso, suponiendo que fuera así, reformar la Constitución implica que la siguiente legislatura, la que va a entrar el 2021, tendría que ratificarlo. La ratificación necesita de mayoría calificada, 56 votos, y que no la vaya a vetar el presidente de la República de ese momento. Entonces quiere decir que en buenas cuentas, si al caso llegara a poderse implementar, eso no sería para mañana, ni para mayo de este año que tome esta legislatura, asume esta legislatura. Okay. Eso sería para muchos años adelante. 1, populismo. 2, más populismo. Las penas de muerte no resuelven los problemas. ¿De dónde sacan quienes andan proponiendo pena de muerte que por el hecho de nada más aprobar la pena de muerte a los criminales se van a sentir intimidados? Quiero darle gracias, Aldo, por haber estado con nosotros, pero vamos a seguir platicando ese tema en una próxima oportunidad. Estoy seguro, porque hay un debate interesante, y creo que dentro del Cambio Democrático estas posturas deben de quedar con más claridad en el sentido de la postura directa sobre estos temas en seguridad pública, porque generan controversia. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti por la invitación y un saludo a tu audiencia. Gracias, muy amable. Permítanos una pausa. Volvemos en minutos.